Clase del día. Como adelantamos, esta es una parte ya más corta. Vamos a dar solamente lo más conciso. Hasta aquí hemos hablado entonces de lo que corresponde a disnea, tos con expectoración, y hemos hablado también de cianosis. Ahora pasaremos a hablar de los siguientes temas. Dale, por favor. Dolor torácico. Dale. Okay. El dolor torácico, si bien es cierto, muchas veces lo relacionamos con problemas de origen cardíaco, pero tengan en cuenta que también hay patologías respiratorias que pueden provocar también dolor cardíaco, dolor torácico, y ser confundidos con dolores de origen cardiogénico. Incluso tengan en cuenta que el dolor torácico puede ser desencadenado hasta por problemas gastrointestinales y que pueden remediar o confundirse con un síndrome coronario. Entonces, para comenzar, no todo dolor torácico es de origen cardíaco, no todo. Hay algunos dolores torácicos que tienen origen respiratorio. Ahora, ¿cómo poder distinguir uno de otro? Vamos a mencionar a continuación. Vamos a ver que el dolor torácico de origen respiratorio implica que hay un compromiso de la pared torácica o de la pleura parietal. No así la pleura visceral. Recuerden que por anatomía tenemos la pleura, la cual recubre al pulmón, tejido pulmonar, esto se conoce como pleura visceral, después se repliega y tapiza las paredes internas de la caja torácica, por lo cual pasa a llamarse pleura parietal. Tengamos en cuenta, y esto es un recordado de anatomía, que la pleura visceral no tiene terminaciones nerviosas, como sí lo tiene la pleura parietal. De tal manera que si nosotros tenemos un dolor torácico de origen respiratorio, este se produce o bien a nivel de la pared torácica o bien a nivel de la pleura parietal. ¿Bien? Y por lo general, el dolor torácico de origen respiratorio suele presentarse en un solo emitor. Eso es una de las cosas principales que deben tener en cuenta. Que el dolor torácico de origen respiratorio suele presentarse en uno o en el otro lado. Diferente, por ejemplo, al dolor de origen cardíaco, que suele ser centroesternal o retroesternal. Mientras que el dolor torácico de origen cardíaco, para ser exactos, el dolor torácico de origen isquémico suele ser centroesternal o retroesternal, el dolor torácico de origen respiratorio de pared torácica suele ser lateral, uno u otro lado. Bien difícil es que el dolor torácico de origen respiratorio sea bilateral. ¿Vale? Cuando se produce una pleuritis o una inflamación de la pleura, hay un dolor de tipo punzada aguda que aumenta con los movimientos inspiratorios y la tos. Ese también es un dato muy importante. Si el dolor torácico aumenta con inspiración profunda, ¡ay, dolor! Me duele acá. O de pronto el paciente, me duele, doctor, cada vez que toso, ya no puedo ni toser porque me duele demasiado el costado. Esa característica nos orienta hacia un dolor torácico de origen respiratorio. Número uno, el dolor torácico respiratorio suele ser lateral, un solo hemitórax. Número dos, que suele empeorar o aumentar con la inspiración profunda o con la tos. Número tres, de tipo punzada. Tengan en cuenta que estos elementos difieren totalmente del dolor torácico de origen isquémico, que ese es un dolor retroesternal o centroesternal de tipo opresivo y que no cambia con la inspiración profunda ni con la tos. Esos dos datos entonces debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a tener pacientes que llevan por dolor torácico y el común de la gente piensa que le está dando un ataque cardíaco. Es el común de la gente. Y con mucha frecuencia va a llegar a la emergencia por esa molestia. Entonces tengan en cuenta que el dolor torácico respiratorio tiene las siguientes características. El dolor torácico de origen pulmonar suele ser de tipo punzante, suele ser unilateral y suele aumentar con la tos o la inspiración. Esas tres características nos van a orientar hacia un dolor de naturaleza respiratoria, un dolor torácico de naturaleza
respiratorio. Tengan cuidado, tengan en cuenta eso, porque muchas veces se confunden y está, para la redundancia, confundiendo un dolor torácico con un dolor de origen cardíaco. El dolor de origen cardíaco, el dolor de origen isquémico, típicamente es un dolor centroesternal o retroesternal de tipo opresivo, no es punzante, y que no cambia con la inspiración profunda ni con la tos. ¿De acuerdo? Bien. Causa de dolor torácico de origen respiratorio: pleuritis, neumonías con compromiso pleural, derrames pleurales, neumotoras, embolia pulmonar, etcétera, etcétera. Varias patologías pueden generar dolor torácico. Pero ojo, también hay patologías de la pared torácica que van a generar dolor, como es por ejemplo la condritis, la costocondritis, típico característico. No tiene un paciente con dolor torácico, vamos a ver acá. ¿Dónde le duele? Acá. Justo señala esto. Para ser más exactos, la manengada, que se describe típica y característicamente en el dolor torácico de origen isquémico, esto se conoce como signo de Levine. La manengada que el paciente pone en el centro del pecho es muy característico, orienta rápidamente hacia un dolor torácico de origen isquémico, un dolor cardíaco de origen isquémico. Pero cuando el paciente te señala con un solo dedo, un solo punto doloroso, el solo hecho que te señale esto, te aleja enormemente la posibilidad de que sea un dolor de origen cardíaco. Y por el contrario, te orienta hacia una patología de origen músculo-esquelético. Para ser exactos, condritis. Eso es lo típico característico. Muchos jóvenes a veces llegan a la emergencia asustados porque tienen un dolor en el pecho. Doctor, no vayan a doler más. ¿Dónde le duele? Con un solo dedo a uno. Y cuando uno presiona, duele. Condritis. Ahí acaba el diagnóstico. Tengan en cuenta eso. El dolor torácico de origen respiratorio, el dolor torácico puede ser de origen cardíaco, como puede ser de origen respiratorio, o puede ser también de pared torácica. Y eventualmente el herpes zóster también puede provocar dolor torácico acompañado de lesiones vesiculares típicas y características. Bien, ¿vale? Muy bien, hemoptisis. Cuando hablamos de hemoptisis hablamos de expectoración o eliminación de contenido sanguinolento procedente de las vías aéreas, procedente del pulmón o procedente del bronquio. Ojo, la hemoptisis siempre debe ser investigada. Nada de que es un rastrillito, un poquito de sangre, no. Toda hemoptisis, la hemoptisis es un signo de alarma. Tienen que averiguar o tienen que indagar por qué se ha presentado la hemoptisis. Porque la hemoptisis puede arreglar un montón de problemas, puede arreglar neumonía, tuberculosis, neoplasias, micosis, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Es un síntoma alarmante. Toda vez que ustedes evalúen un paciente con expectoración hemocódica o con hemoptisis franca, ese paciente sí o sí requiere una evaluación rápida. Como dato adicional, si es que el paciente les informa que ha expectorado coágulos, esto nos puede indicar, por ejemplo, patologías como tumores, cardiopatías, embolia pulmonar y cavernas o cavidades pulmonares. No es patognomónico, pero sí debe orientarnos a esto. Si el paciente indica que ha expectorado coágulos, valga la redundancia, coágulo de sangre, valga la redundancia, nos puede indicar, nos puede orientar a patologías como tumores, cardiopatías y embolia pulmonar. Ahora, podemos tener pacientes con expectoración hemoptoica, es decir, expectoran y hay un poco de sangre. Hay un pequeño rastro de sangre, por ahí una mancha de sangre. Eso puede orientarnos, por ejemplo, a tabaquismo o infección. ¿Dale? Causas frecuentes. De hecho, la hemoptisis, uno pensaría que la tuberculosis es la causa más frecuente, ¿no?, de hemoptisis, pero no es así. Una de las causas más frecuentes de hemoptisis es neumonía. La neumonía con bastante frecuencia nos va a dar lugar a la aparición de hemoptisis. La tuberculosis también es cierto, pero tengan en cuenta que neumonías, tuberculosis, bronquitis crónica, EPOC bajo la forma de bronquitis crónica también va a producir hemoptisis, bronquiectasias también van a producir hemoptisis y eventualmente también el cáncer pulmonar. Entonces, recuerden que las causas más frecuentes de hemoptisis a la cabeza están las neumonías. Le siguen las tuberculosis, le siguen las bronquiectasias, le sigue el EPOC y también le sigue la tuberculosis. Menos frecuente el embolismo pulmonar y el absceso pulmonar. Ahora, ¿qué pasa si es un paciente que en varias oportunidades ha presentado hemoptisis? Doctor, esta es la cuarta vez que vengo. Me mandan siempre a casa, me mandan con codeína. No
no encuentro cita en neumología, ya es la cuarta vez que vengo. Si es un paciente con hemoptisis recurrente, considerar bronquiectasias, tuberculosis o estenosis mitral. La hemoptisis no siempre tiene origen respiratorio, puede tener también origen cardíaco. Y de hecho, en los libros de semiología típicamente está descrito que la hemoptisis puede verse en el contexto de estenosis mitral. Raro, pero puede verse. Obviamente, si uno le pone el estetoscopio, va a encontrar un soplo a nivel mitral, ¿no? Y eso orienta rápidamente al diagnóstico. Posiblemente se trata de una hemoptisis recurrente, secundaria a una valvulopatía mitral de carácter tipo estenosis. Pero ojo, no toda hemoptisis lo es. Mejor dicho, no toda hemoptisis o no todo escupitajo de sangre que bota el paciente es hemoptisis, porque puede ser también hematemesis o puede ser también sangrado nasal. Dale un por favor. Y ese es típico, característico. Doctor, ¿sabe qué? Tosí, de pronto me dio ganas de arrojar y salió sangre. Ahí queda la duda. Tosí, pero también me dieron ganas de arrojar y salió sangre. Casi de hemoptisis o hematemesis. Ahí queda la duda. Y eso a veces nos trae problemas. ¿Es hemoptisis o hematemesis? ¿O es sangra o es epístasis? Porque a veces también puede ser epístasis. Puede que sangre en la nariz hacia atrás, tose y lo confunden con hemoptisis. Entonces, ¿qué elementos nos pueden orientar hacia uno o hacia otra origen? Lo siguiente. ¿Qué cosa favorece la hemoptisis? Si el paciente ha expectorado, ha arrojado esputo, pero hemoptisis mezclado con esputo. Mejor dicho, se haciendo un esputo hemoptoico, sale secreción, pero mezclado con sangre. Eso probablemente oriente hacia hemoptisis. Y en segundo lugar, si el sangrado ha sido posterior a la tos, sangre en ese momento. Esos dos elementos, que el sangrado haya sido precedido por tos o que el sangrado esté acompañado de secreción bronquial, nos van a orientar hacia hemoptisis. Ahora, si el sangrado se produce después de náuseas, sangre, posiblemente sea hematemesis, posiblemente. O en su debido caso, si está mezclado con vómito, sangre, posiblemente hematemesis. Si está mezclado o si va acompañado de síntomas digestivos como náuseas o vómitos y tose sangre, posiblemente se trate de hematemesis. Ahora, un tip o algo bien práctico para diferenciar entre hemoptisis y hematemesis: tenemos una sonda nasogástrica. Si por la sonda nasogástrica sale contenido sanguinolento, esa es hemoptisis, así de simple. ¿De acuerdo? Obviamente que no siempre vamos a poder hacer eso, pero por clínica, si la hemoptisis o el sangrado está precedido por tos o la sangre está mezclada con secreción bronquial, eso nos orienta más a una hemoptisis. Si el sangrado es precedido por náuseas o por vómitos o está mezclado con vómitos, posiblemente sea hemoptisis. Y finalmente, sangrado nasofaríngeo por epístasis. La epístasis habitualmente se manifiesta mediante sangrado anterior, pero algunas veces tenemos epístasis posterior, sangrado hacia atrás. El paciente no sangra por el nariz, sino comienza a sangrar hacia atrás, se acumula y bota sangre. Y le confunde con hemoptisis. La forma más simple y sencilla es buscar, abrir la cavidad bucal, observar dentro de la cavidad nasal y buscar resto de sangrado en la cavidad bucal y en la cavidad nasal. Si encuentra resto de sangrado, probablemente sea una epístasis posterior que se ha exteriorizado como una hemoptisis y se piensa que es un sangrado de origen. Esos tres elementos entonces nos van a ayudar, o nos van a orientar hacia una hemoptisis, una hematemesis o un sangrado nasal o una epístasis posterior. ¿Sale? Bueno, pero como dato, hemoptisis leve es aquella que tiene venas de 20 mililitros y hemoptisis masiva es la que bota más de 250 mililitros en 24 horas. Y esta última, la hemoptisis masiva, es una emergencia médica. Ahí sí definitivamente hay que actuar rápido. Causa de hemoptisis masiva. Alguna vez quien les habla ha visto pacientes que tosen, pero una buena cantidad de sangre. ¿Ya? En esos casos deben sospechar fibrosis quística y tuberculosis, bronquiectasis y carcinoma. En esta tomografía, en este corte tomográfico,
vamos a ver imágenes correspondientes a bronquiectasias. Lo que está señalado en la flecha blanca que tenemos hacia la izquierda, vamos a ver todo ese conglomerado son bronquiectasias. Y acá en el lado derecho tenemos una tremenda caverna, ¿verdad? Aquí tenemos la flecha negra señala la caverna, una gran caverna, y la flecha blanca está señalando múltiples bronquiectasias. Cavernas y bronquiectasias van a generar sangrado masivo, van a manifestarse a través de hemoptisis, todos patologías pulmonares, ¿vale? Causas: bronquitis, carcinoma bronquial, neumonías, fibrosis quística, cuerpos extraños. Un dato adicional: la hemoptisis también puede ser por hemorragia intraalveolar, en el contexto de vasculitis como síndrome, por ejemplo, de granulomatosis de Wegener, enfermedad de Brock-Pasteur, etcétera, etcétera, por si acaso. Pero sí, rara vez, pero la hemoptisis puede ser la manifestación de hemorragia intraalveolar, es decir, se produce un sangrado dentro de los alveolos pulmonares. Raro, pero sí también está descrito y un par de veces hemos visto en este hospital. Dale. Muy bien. Toda vez que abordamos a un paciente con hemoptisis, preguntas básicas: ¿fuma o no fuma? Porque definitivamente el antecedente de tabaquismo va a predisponer a cáncer, y el cáncer puede provocar también hemoptisis. ¿Cuántas veces los pacientes, los episodios de hemoptisis son recurrentes? Hemos mencionado causas de hemoptisis recurrente. Hubo rastro de sangre o coágulos, los coágulos van a orientar hacia una u otra patología. Y otro, si es que estuvo acompañada de náuseas y vómitos, porque no vaya a ser que no sea hemoptisis, sino que sea hematimesis. Por eso siempre nos preguntan: ¿fue tos? ¿O de pronto tuvo ganas de arrojar y tosió sangre? Y ahí vamos a entrar en la duda si es realmente una hemoptisis o una hematimesis. Y la pregunta fundamental: ¿ha tenido tuberculosis o tiene tuberculosis en la actualidad? Recuerden que la tuberculosis, al igual que el VIH, son enfermedades estigmatizantes. Y la gente no anda diciendo: ¿sabes que yo tengo tuberculosis? ¿Sabes que yo tengo VIH? Entonces tengan en cuenta eso. Siempre que tengan un paciente con hemoptisis, indaguen por antecedentes previos de tuberculosis o por antecedentes actuales de tuberculosis. Porque una vez que sea un paciente con diagnóstico reciente que inicia el tratamiento y en ese interín está haciendo hemoptisis. Entonces, esa pregunta es clara: pregúntese si tiene tuberculosis. ¿Vale? Y finalmente la vómica, ¿no? La pregunta que nos hicieron hace un buen rato. La vómica es el término reservado para la expulsión brusca de gran cantidad de expectoración proveniente de las vías respiratorias. Puede ser por abscesos pulmonares, pero principalmente por hidratidosis pulmonar. Recuerden que la hidratidosis pulmonar es la forma invasiva o la forma invasiva de Echinococcus granulosus. Típicamente se ubica primero en el hígado y en segundo grado en el pulmón. Ahí puede generar puede generar un quiste de gran tamaño de contenido líquido, y esta quiste de gran tamaño eventualmente puede romperse, y al romperse se abre hacia los bronquios más cercanos y genera vómito. Típicamente está descrito que el paciente lo describe como si hubiese arrojado agua de mar, contenido muy salado, típico característico que se describe todos los días. Una o dos veces hemos visto vómito en este hospital. ¿Sí? En el mejor de los casos llegan a ver hasta el escox cuando el paciente cuando hace la vómita. Pero particularmente la vómita se refiere a la hidratidosis pulmonar, pero también puede referirse a la expectoración purulenta de abscesos pulmonares que se rompen hacia los bronquios y el paciente bota una gran cantidad de secreción purulenta. Pero específicamente o principalmente, cuando hablamos de vómita nos referimos a la consecuencia de la ruptura de una hidratidosis pulmonar. Dale. Creo que ese es el último. Sí, correcto. La literatura para esto es la misma literatura de la primera presentación. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta o algo que me haya quedado claro? Sí, me corresponde a la radioactividad, además del dolor que se da, como el momento de la línea, sería de manera progresiva. Correcto, buena pregunta. Cuanto más rápido se instale un derrame pleural, más sintomatología va. Si el derrame pleural se instala en cuestión de días, el paciente rápidamente va a desintervenir. Pero también es cierto que tenemos pacientes que desarrollan derrame pleural progresivamente, que a veces llegan con una disnea leve, pero con un
unidad derrame pleural de 3-4 minutos, incluso hasta con desplazamiento de intestino. Entonces, ¿de qué depende la aparición de los síntomas de derrame pleural? Depende, número 1, de la velocidad de instalación y número 2, del volumen. Podemos tener pacientes con derrames pleurales en el contexto de falla cardíaca, tiene un derrame pleural de 500, 600, pero no dejan demasiada quisma, casi no sienten ninguna molestia. Podemos tener pacientes con falla cardíaca que rápidamente se derrame pleural bilateral, con un litro en cada lado, y eso se desarrolla en 10 minutos. Y podemos tener pacientes, por ejemplo, con neoplasias pulmonares, los cuales se van llenando poco a poco en cuestión de meses, y el paciente pues llega a la consulta o a la emergencia, pero después de varias semanas realmente hay una misma progresión. Y cuando uno lo sube, tiene una abolición total de un medio vesicular, es una placa, tiene un derrame masivo, incluso con desplazamiento del dedo. Entonces, ¿de qué depende la aparición de síntomas de un derrame pleural? Número 1, del volumen, y número 2, de la velocidad de instalación. Cuanto más rápido, cuanto más voluminoso sea un derrame pleural, más rápido va a presentarse